Señores, buenas tardes. Nosotros tenemos primero, gracias Marino Elcevit, al doctor Marino Elcevit, que va a traer unas informaciones sobre unos campamentos que la ONU está, UNICEF, patrocinándole, entre comillas, a República Dominicana, y él va a explicar algo sobre eso. Y tengo aquí a Mateo Espinosa, el periodista. Mateo, buenas tardes, allá en Dajabón. Buenas tardes, doña Consuelo. Sí. Mateo, ¿qué es lo que está sucediendo? Que tú me mandaste a decir el viernes, creo, o el sábado, que habían unas avionetas que tiraban drogas en Haití y que esas drogas también pasaban a República Dominicana. ¿Qué es lo que es? En su gran mayoría pasan a República Dominicana. Esa droga viene en avioneta, bajan a baja altura y en la carretera que comunica a Juana Méndez con Foliberté, a unos 33 kilómetros. Las avionetas bajan en una pequeña recta, tiran los paquetes y vehículos de alta gama paran el tránsito y recogen los bultos. ¿Esos vehículos son haitianos? ¿De personas haitianas? Correcto. Ellos se recogen entonces lo que han tirado ahí en la carretera. Sí, paran el tránsito, sí. Específicamente lo hacen los fines de semana, que el tránsito es más lento, y sí, las avionetas pasan a baja altura y tiran los paquetes, saliendo de Juana Méndez hacia Foliberté. Juana Méndez hacia Foliberté. Entonces, ¿cómo entran aquí a República Dominicana? Bueno, ya eso... ¿Tú crees que, pero entran a República Dominicana, parte de esa droga entra aquí? Esa droga que viene ahí, seguro que viene toda para República Dominicana. Sí, sí. Ajá. Tú has, vamos a decir, ¿tienes algún tipo de denuncia de que se haya hecho alguna investigación sobre esta droga que están tirando esas avionetas en Haití que entran para acá? No. Allá no se dice nada, no se comenta. Sí, lo que es un asunto de que solamente lo conocen nosotros, como estuvimos ahí varios tiempos, estábamos al tanto de todo eso, pero la situación yo creía que se iba a corregir un poco ahora, sí, pero está igual. ¿Y desde qué tiempo tú crees que se está haciendo esa operación de tirar esa droga? Alrededor de 10 años. O sea que eso... De 10 a 8 años. De 10 a 8 años. O sea, eso no es reciente. Sí. No es reciente. Así es. Correcto que no. Ay, qué tierno. Y la DEA y el DNI de aquí, la pendejada de aquí, y la DEA, no se han percatado de esa droga, porque ahora nosotros salimos en un listado de que a República Dominicana entra droga. A nosotros, Eso ha incrementado en casi un 100% los puntos de droga de las 4 provincias del noroeste: Mao, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón. Entonces, con esa mercancía entra a esas 4 provincias, pero que eso hace ya años. Entra a diario entra por la... A diario entra. Por la frontera, sí. Correcto. Ay, Cristo, viene en una trate. Bueno, entonces, Marciano, ¿tú quieres otra cosa que te interesaba de la frontera? Sí, quiero aprovechar para decir algo al país. Sí. Y es refiriéndome a lo que es el mercado binacional. Sí, dime. El 80% de los productos que se venden en los mercados los lunes y los viernes en Dajabón, el 80% van a parar a Venezuela y Cuba. Van en embarcaciones que están en Foliberté. Esa mercancía... Sigue rumbo, compran aquí y sigue para allá. Esta mercancía vienen en decenas de camiones a recoger la Juana Méndez y la llevan al muelle de Foliberté, donde ahí se la dirigen a Cuba y Venezuela. A Cuba y a Venezuela, pero de contrabando, ¿o es que la venden
para Cuba y La Venezuela. la venden. No A de los cubanos, a unos cubanos y a Sí. unos venezolanos. Y no la venden en el pueblo haitiano que se está muriendo de hambre. Ah, carajo, ya se cayó. Aló. Déjeme ver si hago la conexión de nuevo. Ay, Marino, ¿tú estás viendo? Sí, sí, sí. Por eso el presidente Donald Trump le tiene el agua tibia a esos grupos. Que es En el verdad, Caribe, salió en el país que esa, la cuestión de los soles es verdad. es correcto. Y es verdad, salió, aquí está Mateo, y es verdad que destruyeron Una embarcación. una embarcación, salió en el periódico El País y en otro periódico que todo eso es verdad. Mateo Aló. termina, sí. Entonces, el pueblo haitiano no se beneficia de esas compras. Muy poco, muy mínimamente se beneficia con las compras. Esas compras van para, les reitero, van a Cuba y Venezuela. En barcos que están todos los fines de semana ahí en Foliberté, en Foliberté. Bueno, entonces, La Mateo, otra sí, información, ajá, diga, la otra información que yo le tenía, que sí, es una primicia, doña Consuelo. adelante, Mateo, Es una primicia. dime, Pocas autoridades de aquí del país están enterados de lo que está pasando. ¿qué? Y resulta que los cubanos tienen facilidades para viajar a Haití. Ajá, En su mayoría viajan a Haití, bajan al municipio cabecera de la provincia Juana Méndez, que es Foliberté. sí, Ellos, los traficantes haitianos y dominicanos, el DH, lo agrupan en una casona próximo a la playa de Foliberté. ajá, los cubanos, Sí, a los cubanos. Entonces, cuando bajan aquí a la frontera, sí, los cubanos pagan 200,000 pesos cada uno por la travesía de Jabón Nagua. el Y usted 200, sabe que y los cubanos juntan 200,000 pesos, pesos dominicanos. Sí, cada uno, sí, 200,000 cada uno. Entonces Los cubanos son, tienen como usted sabe, Consuelo, los sí, cubanos tienen un parentesco a los dominicanos sí, y claro, cruzan los chequeos en vehículos públicos y privados sin ningún tipo de problema. rompan fila y vive el jefe, ajá. Es una primicia que pocas autoridades Entonces, de este país lo saben. sí, entonces hay traficantes haitianos y dominicanos que se los llevan a los cubanos y de ahí van para Puerto Rico. Sí, en Nagua, Pues, toman en Nagua. una yola y se van a Puerto Rico. En Nagua cogen una yola los cubanos y se van a Puerto Rico. Correcto. Bueno, Mateo, si te van a buscar, yo lo siento, tú me llamas. Si va a caer preso por todas estas informaciones. Oye, muchas gracias. Dios te bendiga, gracias, Mateo. Muchos años con Mateo, muchos años, de que estaba con Julito así. Toda la ¿Tú vida. viste todo eso? Bueno, el tema básico está en que los norteamericanos han movilizado incluso más de 10 Casa 35, F-35 Sí, sí. en Puerto Rico. Sí. Tienen unos barcos con Misiles. verdadera condición de guerra. Sí. Y realmente hay que tomar en consideración lo que acaba de hacer el presidente Petro, que en La Guajira movilizó 25,000 hombres para enfrentar el tema de la droga de Catatumbo, que son la izquierda que no ha hecho la paz. De la FARC. Del Frente Nacional, ELN. del Frente de Liberación Nacional, Liberación Nacional. que son los que no han firmado la paz allá en Colombia. Sino la FARC. Correcto. Pero hay una parte de la FARC que también no... Bueno, hay una parte también que Sí. está reticente. Sí. Hay una señora que es una gran líder, que hay unas declaraciones ahí. ¿De la Sí, FARC? Sí, sí, sí. ¿De esas FARC? Que la acusan de ser muy sanguinaria. Y ella dice que no. El DH. Y estaba mirando, ¿cómo se llama? La televisión Caracol, Sí. donde estaban dando, que es una emisora colombiana muy buena. de televisión muy buena. Número uno, está aquí en Claro, si quieren Claro. Está ahí. Y ahí en entonces Artis debe estar también. salieron esas informaciones. Cali está en estado de sitio, producto de una serie de ataques terroristas que ha recibido la ciudad de Cali. Y fundamentalmente, ahora con este anuncio que acabamos de ver de Kenia, del presidente de Kenia,
que se reunió la Unión Africana Sí, y los países afines del CARICOM, sí. fíjate que ellos dicen que la misión ¿De de los qué? kenianos se va en octubre. Se va en octubre. No en es que 6 meses. dijo, no vamos en octubre y que sea una salida que sea prudente y adecuada. Lo que significa que le dio un tiempo prudente para que se vaya, para que se organice las Naciones Y Unidas. entonces Estados Unidos y Panamá están pidiendo en el Consejo de Seguridad que se haga una misión de la ONU respaldada por los países. Desde la semana pasada están Estados Unidos y Panamá. Y tú sabes que en ese Consejo de Seguridad China y Rusia se oponen. Claro, porque ¿Por qué? mira qué pasa, a mi modo de ver desde Sí, fuera, porque acuérdate que tenemos el tema de la cuestión esta, bueno, porque no quiero que nos distraigamos no, con no, otro. lo que pasa es que Naciones Unidas dio una resolución, la 3039, Ajá. que es la que hoy mismo manda todo lo que es el manejo en Haití de la intervención de Naciones Unidas. Sin embargo, la OEA quiere intervenir Sí. sobre la base del CARICOM. Sí. Ya sufrieron una primera derrota y es la retirada del grupo de Kenia. Así que vamos a ver qué prevalece si prolonga la resolución y los únicos que nos vamos 3039. a quedar en el aire somos nosotros. No, a porque nosotros lo dime que nos tú, quieren obligar es a tener aquí dentro campamentos haitianos. ahora vámonos para ese tema. ¿Cómo que campamentos haitianos? ¿De dónde tú sacas eso, Marino? Bueno, he visto en la prensa a través de este joven Santiago Matías, que tiene mucha cobertura, Sí, a los foques. que en su programa, en su periódico, hace la denuncia de que la Dirección de Migración Sí. iba a Mírala aquí. recibir 3 centros para acogida de niños Esto que y está aquí en madres. pantalla, UNICEF dona a 3 recintos para gestionar procesos de migrantes. ¿Qué de es niños esto? migrantes, niños ilegales que Sí. se encuentran en el país y madres embarazadas. Ese es un proceso que ya Naciones Unidas tiene y que te traje esta información. Sí. Ellos quieren hacerlo aquí en Dajabón, en Santiago y en Elías Piña, dice la información de Alofoque, Sí. Santiago Matías. Sí, Sin sí. embargo, recuerda que una vez hubo una denuncia, estando el ministro Monchi Fadul como ministro de Interior y Policía, que en Montellano hay unas casas hechas. Sí, la han denunciado en Y todas él, formas. y él no negó Para eso cuando una fue iglesia ministro. o algo que han Ojalá hecho que lo casa para aclare, los haitianos. Ojalá en que lo aclare qué han hecho con esas donde casas. estaba antes el Ingenio Montellano. Pero también en Barahona, en medio de la campaña, Sí. recuérdate que se sacó una fotografía de muchísimas casas que también tenían el objeto de ser centros de acogida de migrantes haitianos ilegales. Ajá. El presidente Joaquín Balaguer, cuando se le planteó eso, en Porque el eso año, es viejo, claro, eso es viejo. en el Esa año cuestión 90, de hacer los campamentos adentro, es viejo. en territorio Sí, nuestro. yo tengo el informe de eso completo, el que lo quiera se lo mando. Perfecto. En aquel Cuando entonces, Balaguer, en aquel que se negó. entonces, recuérdate que hubo una represalia por parte del Partido Demócrata de los Estados Unidos Sí. y el Caucus Negro, que tienen el supremacismo negro como fundamento y son fundamentalistas en contra de la República Dominicana. Sí, es cierto. Y sobre esa base le cancelaron la visa a muchos militares, entre ellos el ex teniente general retirado, Rojas Tabar, Okay. que junto a él y otros oficiales, sobre todo en la Fuerza Aérea, le fue quitada la visa y todos se reunieron, hubo una decisión por parte del presidente Balaguer, que todos los oficiales de alto rango entregaran su visa a la embajada americana. Y eso ¿Verdad? entonces, Eso pasó. y eso tuvo que retrotraer al gobierno americano y entregarle la visa a todos esos militares. Ay, yo no Eso es sabía un capítulo interno que se Interno. manejó en aquel entonces y que nosotros tuvimos acceso gracias a Ramón Fomerná en aquel entonces. Oh, Sin embargo, lo que te quiero decir es que en Europa existen esos centros patrocinados por la UNICEF que han sido un fracaso y han servido de negocio a las ONG, ajá. a las organizaciones Sí. no gubernamentales. Por ejemplo, en España hay 9 centros de internamiento de extranjeros. Sí. En Portugal hay un centro en Lisboa.
En Italia hay 13 centros de internamiento que dependen del Ministerio de Interior. En el Reino Unido hay 9 centros activos. En Grecia hay 5 centros que han traído muchísimos escándalos por los atropellos que se cometen dentro del centro. En los Países Bajos, los holandeses también tienen 5 centros. Y en Turquía tiene más centros, tiene 25 centros. De Ahora, acogida sí, de todos esos de los migrantes ilegales, que llegan, los niños ilegales. y sobre todo la captura de niños y madres embarazadas. Okay. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Por ejemplo, en Turquía pagan 4.000 millones de euros anuales ¿A quién? a los turcos, a Turquía, para que mantengan esos centros. La UNICEF. Las Naciones Unidas. Las Naciones UNICEF Unidas, o los niños, bueno, sí. específicamente. Naciones Unidas le paga esos centros. Paga a Turquía, pero pone las reglas. Porque el que paga pone las reglas, Claro. porque el dueño de la casa es el que dice quién entra Claro, y quién sale. claro. Entonces, eso, claro, aunque le trae un beneficio a Turquía, esos centros son centros que le llaman centros giratorios. Ajá. De migración. Entran 10 y salen 4. Y Entran 20 y salen 10. Pero se quedan quedan ahí en el centro. Incluso en algunos lugares de Europa hay que buscarle hogares sustitutos para que no tengan problemas mentales ni Quedándose dificultades, en el centro, sí, para que no estén presos, sino que tengan hogares sustitutos. Que me imagino que aquí le va a ser fácil, porque hay muchos haitianos que pueden tener en sus casas esos niños haitianos. ¿Cómo no? En principio, podríamos pensar Te así. voy a enseñar 2 que me mandaron. Fíjate. Dos niñitos haitianos recogidos aquí de este lado, solitos. En el 2016, en este dato que tengo, Sí. en 23 países, en los centros de detención, manejaron 149.406 personas con motivos de inmigración. Esto significa que en Europa Sí. el promedio, por ejemplo, es de 18 meses máximo para permanecer en esos centros. Sin embargo, por ejemplo, Turquía no le da 18 meses, sino 12 meses, un año, para ciertos casos. En Grecia dan 25 días, más 20 días en situaciones excepcionales. ¿Y qué resuelven? ¿Los devuelven o los integran? No, hay dos formas, o quedan como hogares sustitutos y se quedan en el país, o quedan o se devuelven hacia el lugar de origen. Ahora, ¿cuál es el tema de nosotros con Haití? Si ¿Cuántos orfelinatos, cuántos hogares, cómo que se llama eso? Hogares sustitutos. No. De migración. Lo que UNICEF está patrocinando. 3 aquí. 3. ¿En dónde que están? En Dajabón. En Dajabón, Montecristi, creo. No, Dajabón, Santiago y Elías Piña. Eso es Dajabón, lo que dice Santiago la información reciente. Sin contar aquellos 2 que me imagino que entrarían a ser integrados también. Serían 5, porque ya los otros están hechos. El de Barahona está hecho. Y el de Montellano está hecho. Está en la casa ahí. Entonces, ¿cuál es la situación con esto? Bueno, la importancia de esto es lo siguiente. Si nuestro país cae en el error de permitir dentro del territorio dominicano esos centros de migración, primero estaríamos expuestos a denuncias permanentes de las organizaciones de ONG de que somos segregadores, somos racistas, y cualquier cosa que le pase a un niño o a una embarazada es un tema de racismo de los dominicanos. Sí, señor. Segundo. Y de anti-haitianismo. Y anti-haitianismo. Fundamentalmente anti-haitianismo. El apartheid. El apartheid, sí. Segundo, es un negocio para los que han vivido siempre de la pobreza haitiana por parte de las ONG, que no están en Haití, sino de este lado, cobrando en dólares. Pregúntame a mí cuántas hay en la frontera, como 72, incluyendo las que maneja un sacerdote de la frontera también, que ha hecho con eso hasta edificios y todo en la frontera. En la frontera. Y por otra, que nos conocemos usted y yo. Ok, no se crea que no se me ha olvidado. Y por otra parte, tendríamos la gran dificultad de que cómo le vamos a dar a estas personas, a estos niños,
y a estas señoras que están recién paridas, Dime. ¿cómo le vamos a dar el Dime. estatus de asilados? Porque si le damos el estatus de asilados, de asilo, que bien lo Mas merece, nunca porque salen. en Haití hay un desastre. Sí. Todos los que están aquí deberían declararse asilados políticos, porque Sí. no pueden ir para allá. Sí. Pero ¿qué pasa? Si nosotros adquirimos esa situación, en el presupuesto nacional no habrá dinero suficiente para mantener a esta gente aquí de este lado, porque no son Pero 149, entonces UNICEF... como en Europa, ¿Y cuál sería el planteamiento a UNICEF con respecto a estos centros? que ¿No? lo hagan de aquel lado. Que lo hagan del lado haitiano. Allá en territorio haitiano, Sí. tan pronto sean Claro. llevados a Haití porque son ilegales, Sí. inmediatamente ingresan en un centro de la UNICEF y de Naciones Unidas en territorio Allá, haitiano. en el territorio haitiano. Como le dijo el presidente Balaguer en el 92, cuando quisieron poner los campamentos en la frontera. Que eran 800 campamentos. Eran como 12. Sí. Y el presidente se Balaguer dijo que le no. dijo que no. Punto. Háganlo de aquel lado de la Así frontera. mismo. Y ahí pueden hacer su inversión, ahí tienen el negocio, las ONG pueden cobrar en dólares. de aquel Además lado. de que las mujeres o en estado o que ya han parido se quedan en los hospitales y cuando la despachan en óptimas condiciones. Ninguna ha salido. Claro. Algunos casos que presentan que entonces ella dio Por un eso caso, la uno. importancia que en Haití ellos hagan esos centros. Pero- Porque esos pero- centros pudieran darle a los haitianos y a las haitianas que tienen aquí el favor del gobierno y del Estado Dominicano de proveerle los hospitales, porque allá lo queman junto con los Los han médicos, quemado junto con los enfermos, y son tan bárbaros y tan salvajes que se comen la gente, como se han comido muchísimas veces a los kenianos, que por eso se van. Le comieron muchísimos No me diga. militares que fueron hechos, se vio en toda la prensa, lo mataban y después para hacerle ver que ellos eran más fuertes se lo comían. Es un acto de canibalismo. Eso es lo que está pasando de aquel lado. Ahora, ¿cuál es la situación? En ¿Cuál? octubre se trata de hacer en Haití unas elecciones para validar el consejo Sí. presidencial que ellos tienen Sí, y una claro. nueva constitución Sí. que van a eliminar el primer ministro Sí. y van a entrar a un régimen presidencialista Sí. como nosotros. ¿Sí? Y también le van a dar cabida a la figura de un vicepresidente. Pero eso es lo que se camina en la diplomacia. Pero eso lo tienen ellos, tú coges la prensa haitiana. Y no sale nada. No, sale, pero la discusión, esa constitución no sirve, falta tal cosa. Todos los días la critican, ahí no hay forma de ponerlos Pero de ¿cómo? acuerdo en nada. Pero cómo la nada. intelectualidad haitiana está discutiendo sobre cuál es la constitución mientras la gente la matan, la asedian, La le queman. roban, la queman y no tienen dónde Y cogen alimentarse. pa' acá, y cogen no pa' tienen acá, dónde y no le alimentarse. importa. Y, Esa- y entonces esa- vienen aquí a disfrutar Sí, sí. y a hablar de intelecto, a compararse con la constitución nuestra, Sí. y allá la gente matándose y ganando dinero en dólares del Y pueblo fíjate haitiano. que hasta la compra que hacen aquí, oye lo que dice Mateo, que la mandan para Cuba y para Venezuela, la Claro, comida. claro. Ni siquiera eso se lo dan al pueblo haitiano. Y no solo eso, sino también, fíjate Hombre. que UNICEF está diciendo que hay una gran hambruna en Haití. ¿Oh, sí? Bueno, que pongan el centro de distribución de Cáritas y de esos lugares que son bastante ONG, muy buenas, muy serias, muy responsables, la ponen allá en Haití y ahí le distribuyen la comida a los haitianos allá. Porque ya bastante... Eso era lo que le decía Eduardo Estrella, el ingeniero Eduardo Estrella, cuando fue candidato y lo planteaba. Decía, hospitales de este lado, no, vamos a construirle los hospitales en Haití. Para que se queden allá. Dominicano por el cambio. Dominicano por el cambio, Eduardo Estrella. Eduardo Estrella. Ese era el planteamiento de Eduardo. Y es fundamental. Fundamental. Y fue lo que Balaguer planteó en el 92 cuando quisieron imponernos los campamentos dentro del territorio. ¿Y la dominicano. universidad que le hizo Leonel? ¿A dónde está? Bueno, no sirvió para nada. Parece que está llena de De que- inmundicias, según me dicen. Pero evidentemente nosotros tenemos un gran problema
O que sea, debemos UNICEF, enfrentar en este momento. Que le diga migración a UNICEF, no, muchas gracias. No, De migración este lado, no, porque eso no es un problema de migración. Es verdad, es verdad. El director de migración es un Sí, empleado, un empleado, del Ministerio es de cierto. Interior y Policía. Y un Farideh, empleado del Farideh. del presidente de la Pero República. que Farideh lo oiga para que vaya donde el presidente y le diga, como Luis sí tiene su posición. No, muy clara. Muy clara. No hay solución haitiana en territorio dominicano que lo apoyamos Por tanto, totalmente. esa solución que busca UNICEF contraría la política internacional del presidente Luis Abinader. Así mismo, Farideh, no se pueden hacer esos campamentos de UNICEF de este lado. No se puede, que lo hagan del lado haitiano. Y menos con esa argucia, ¿no? Claro. De que vamos a hacer una casa para los niños que están. No. Hágalo de aquel lado, que aquí lo atendemos muy bien, pero se van a aquel lado. Que Así allá es es que ellos le corresponde vivir y ese es su espacio vital. Óyeme esto, hablando sobre eso, mira, estos son dos bebés tan alejados, por eso lo puedo poner, porque se puede, ¿verdad? Tan lejos, no se le ve. Eso me acaban de mandar eso, que eso lo dejaron tirados en la frontera, esos bebés. Sí. Son capaces de eso y mucho más. Me dice, ¿se puede? Mira, no, pero los niños no lo pongan, no le ya pueden poner la cara. No se ve. La ley no permite. No se ve, pero para que vean, lo recogieron y lo pusieron en una manta. Eso es en la frontera. Me dice gente que te dejan los niños solos, váyanse, y hasta le enseñan a decir Conani. Que lo lleven a Conani. Para que lo lleven, que están ahí, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno. ¿Tú entiendes? O sea, ya nosotros tenemos una situación. Aunque no se puede perder la caridad, ni se puede perder la responsabilidad social del Estado, hay que explicarle a nosotros, a los dominicanos, que esos centros de acogida, esos centros de regulación, que quieren llamarle así, y quieren imitar que son el centro de regulación de Jaina, no es lo mismo ni es igual. No es lo mismo ni es igual. En Jaina lo que hay es un centro de retención para el envío de esos haitianos hacia allá. Así mismo. Que Yo fui a la si van a hacer inauguración. 10 más en la frontera, que lo lleven. Claro. ¿Me entiendes? Pero un asunto es eso, Exacto. y otra cosa es tú tener un centro de retención, que es una puerta giratoria de migración que vas a tener en el país, que el presidente Balaguer lo observó claramente y tenemos que darle gracias a Dios que no lo hizo. Y que en este momento, con la política internacional del presidente Luis Abinader, que no hay solución dominicana al problema haitiano, nosotros no podemos estar solucionando un tema de la niñez haitiana, de las embarazadas haitianas en territorio dominicano. Claro. Tú sabes que con todo ese programa que se había hecho de todos estos campamentos en la frontera del lado nuestro, era para después declarados refugiados. Y cuando son refugiados, tú no los puedes... O asilados. O asilados, refugiados o asilados. Tú no los puedes deportar. No, porque tienen un estatus internacional. Entonces, por eso es que el documento sobre esto, de todos estos campamentos en la frontera, tenían el diseño de las casas que había que hacerle. Perfecto. Tenían... Las casas que están ahí en Montellano. Había que buscarle trabajo, escuela, no, y no solo salud, todo eso está dentro de ese plan. Dice la UNICEF que hay que hablarle en su idioma, es decir, que la enseñanza es en creol. Sí, la que también. Sí, porque así dice la resolución del UNICEF. La que debería alguna vez en la vida explicar eso, que fue que se hizo cuando estaba la doctora Florinda Rojas dirigiendo migración, fue que se hizo ese informe en el 2019, estando Danilo en el poder. Perfecto. Se hizo ese informe de migración donde se hacían todos estos campamentos y que se iban a declarar refugiados para no poderlos deportar y había que darle más nunca en la vida de todo. Y doña Florinda alguna vez en la vida, que no es la del chavo, sino la doctora, debería alguna vez en la vida explicar de dónde salió ese informe. Si se crea eso, si usted puede. Si se crea eso, nos abocamos a establecer guetos haitianos en diferentes puntos del país. Y luego
viene el derecho de las minorías. Que eso es lo que quiere ¿Qué es lo Estados que Unidos, quiere el hace Departamento mucho? de Estado, eso es lo que Sobre plantea. todo, en este caso, no el departamento Sí. de Donald Trump. No, ese los no. demócratas. Los demócratas. Que perdieron el pleito con Es Donald verdad, Trump es verdad. aquí en nuestro territorio. Que la política migratoria que lleva Donald Trump no es contraria a la que lleva el país. Así mismo y es. sobre la base de que ellos siguen entendiendo la unificación de la isla como solución Como en es. favor de los haitianos. Igualito que cuando nos invadieron en el 22. Pero, Que yo entendía que la solución de haberse caído la economía y todo en Haití, con todos los reperperos de todo lo que pasó allá y todas las guerras y todo, y se desmoronó aquello, para pagar la deuda que tenían también, mandaron, vamos a coger aquel pero lado. fíjate una característica, los mercenarios que tienen en Haití, que casi no se menciona y no sale en los periódicos, Mercenarios. sí, Ajá. esos le dieron el control de las aduanas y el cobro de los impuestos. Ah, lo de los mercenarios, norteamericanos. sí, Oh, sí. Eso salió así Sí. y más nunca lo han mencionado. Es cierto. ¿Qué papel va a jugar los mercenarios ahora en este tinglado cuando se va, por ejemplo, en este caso, los kenianos? ¿Serán los mercenarios que los van a sustituir? Porque lo que hay son 1000 kenianos. Llegaron 600 y después 400 y han matado muchísimo. Ay, sí. Entonces se van, primero porque no cumplieron con la fuerza No de tarea, que pudieron. eran 4000. Claro, pero no, Y segundo, no le dieron los no cuartos. le dieron los cuartos. Claro, no le pagaron. No le pagaron, eso No le es así. pagaron. No, No hubo la contribución. no, la contribución que tenía que darse no se dio No se la nunca. dieron, jamás. No se- O y sea, por los eso se van. países. Y por eso se van. Esa reunión ahora en Etiopía, que acaba de terminar, y las declaraciones que dio el presidente keniano, justamente es la respuesta a la falta de apoyo de los países que no colaboraron económicamente con ellos. Volvemos al mismo tema. ¿Por qué República Dominicana, nosotros los dominicanos, nos vinimos a dar cuenta tarde? Por ejemplo, en el caso mío, para ponerme yo misma de ejemplo, yo tengo 20 años con Juan Miguel Pellegrini, un grupo, Sí. diciendo lo mismo, ¿verdad? Sobre que no había solución dominicana al caso haitiano. Nos decían de todo. Una caterva de periodistas que están callados toditos. Nos decían racistas, que nos desayunábamos con un haitiano, que la que sé yo, que patatí. Muy bien. ¿Verdad? Ok. Pero que se lo digan a Luis Abinader ahora. ¿Y por qué? Sí. ¿Y por qué el dominicano que luchó? No, hay pocos pueblos que hayan luchado tanto por su independencia como República Dominicana. ¿Por qué tenía tan poca visión de ese problema? Mira por qué. Ahora se ha ido ampliando. ¿Tú quieres que te dé Gracias a Dios me voy a morir tranquila. Te quiero que te dé una Pero explicación dime. teórica. Sí. Estaba leyendo en este fin de semana un nuevo libro sobre las ideologías. Ok. Hay una crisis de la ideología de la soberanía nacional. Y eso fue una inducción de la globalización, Sí. de la privatización y sobre todo del manejo de que el libre mercado conllevaba también la libre, diríamos, el libre tránsito de los hombres y mujeres del es mundo. cierto. Sobre esa concepción, evidentemente materialista y económica, fue derrotada, porque como bien usted decía, y decía Julio Jacín, y yo le escuchaba y aprendí de ustedes, y seguí estudiando, la globalización lo único que ha hecho es hacer más rico a los ricos y más pobre a los pobres, porque los que están aquí Así mismo. sembrando papa no pueden competir con el que siembra papa en Estados Unidos. Así es. Por las condiciones tecnológicas. Entonces por de el aquí crédito, tiene que desaparecer etcétera. y nosotros vamos a traer, como sí. decía Andy Daguarre, padre del neoliberalismo dominicano, que con traigan el Aníbal barco, de Castro, que traigan el barco. que hay que traer el barco porque el sale barco, más barato. Sí, que trajeran el arroz de Vietnam, la papa de que sé yo qué lado, el café de Colón, y que nosotros no teníamos y que el día que producir el barco nada. no llegue, Bueno, nos quedamos sin comer. No bebemos café.
Pero ya lo lograron. Pero tenemos playa. Pero ya teníamos playa, porque eso sí, todito, Sí. Como decía... Turismo y zona franca. Turismo y zona franca, Sí. y se acabó el negocio. Acabó el negocio. Que Euclides Gutiérrez decía, nos vamos a disfrazar todo de lo poco político que se opuso al neoliberalismo. Correcto. En aquella época. En ese momento. Euclides Gutiérrez. Y decía, nos vamos a disfrazar todos de Anacaona y Enriquillo. Y nos vamos a hacer... con una pluma en la con mano. una pluma en la cabeza. Y Sin se acabó embargo, el modelo. Pero fíjate. Eso, Ahora, Andy, perdón, Andy, que te mencione. Yo sé que tú eres el genio ahora de la economía. él no es muy problema. inteligente y sabe adaptarse a los tiempos. Brillante. Pero fíjate, ellos lograron quitarnos la producción de maní Sí. y de algodón Sí. en la frontera. Sí, señor. ¿Y qué trajeron? El Soya, PL480, el PL480, que eran las tortas torta que de quitaron soya. a la manicera, Sí, señor. comprarle a los productores y le indujeron a comprar lo que le sobraba al mercado norteamericano De soya. sobre la base de la soya. De la soya. Claro. Le impusieron a todos estos países, incluyéndonos a nosotros, que no íbamos a seguir produciendo el manicero de maní, Claro. que era un aceite. Aún no hay lata. En lata. ¿Qué hicieron? Bueno, entonces... Se perdió la producción nacional. PL480 y nos compran la soya. Sí. Ok, nosotros le vamos a dar los préstamos bajitos, pero nos compran todo lo que nos sobre a nosotros allá. Soya. Por eso Compren hoy, los excedentes. busquen, cuando usted lo compre, busque que dice aceite de soya. Ok. Ahora, Todo eso lo denunciábamos, nos insultaban. el otro aspecto Tenemos que irnos, sí. bueno, el otro aspecto final es Sí. el siguiente, Consuelo. El país no puede darse el lujo de ser un país, diríamos, como dice Pelegrín Castillo, Sí. un país que tiene un grupo de personas encadenadas y que tienen solamente pasaporte y es propiedad Así de es. 4 o 5. Sí. Nosotros tenemos que defender nuestro espacio vital y tenemos que oponernos a que dentro de nuestro territorio haya una solución haitiana al problema haitiano, como es la política internacional del presidente Luis Abinader. Entonces, Faride, plantéale eso al presidente con todo el respeto, que UNICEF de este lado, que lo haga del lado de Haití, a donde lleven, pasen y estén allá del lado de Haití, esos centros que ellos están diciendo que son como Son centros, 3 centros. 3 centros. Sí, ellos quieren hasta ahora. atender a los niños Más y a los las otros madres dos, sí. parturientas. La pueden atender de aquel lado. Y Simplemente pongan todo el dinero ya que lo necesitan. que lo necesitan más los haitianos. Sí. Ojalá. Y que, ¿cómo se llama? Charecede. ¿Cómo que le dicen a Charecede? El jefe de banda. Chericé. Jimmy Chericede. Chericé. Exacto. Barbecue. Sí. Ponga a los policías para que atiendan esos centros porque parece que él es el mejor jefe de policía. Ay, Marino, gracias, doctor Esteví. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuérdense que estamos con Plaza Lama, por supuesto, Café Santo Domingo, gracias a Dios que lo producimos aquí. El Grupo Rica también. Y recuérdense de Propiel en supermercados y en farmacias. Propiel para la piel, jabones y cremas. Gracias.